Administración de Aportaciones Fiscales, una página en internet que está integrada por varios de nuestros amigos aquí presentes, pero que andamos por toda la República. En esta ocasión nos tocó aquí en Saltillo y para ello invitamos a, pues, ¿quién más? Al más representativo de nuestra ciudad, el contador Jorge Ayax. Mi compañera va a dar la semblanza del contador, el doctor Jorge Ayax. Buenos días a todos. El doctor Jorge Ayax Cabello Hernández actualmente se desempeña como socio director de Saltillos Asesores SC, contador público por la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, máster en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, cuenta con diplomado en impuesto internacional impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, impartió cátedra del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, es el primer presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Grupo Coahuila Sureste. Actualmente participa con publicaciones en materia fiscal en periódicos de la localidad, así como en espacios en radio y televisión. Y pues les damos la bienvenida a esta 16 reunión anual de aportaciones fiscales y lo dejo con el doctor. Adelante. Buenos días a todos. Espero que ya estén desayunados. No creo que voy a cantar. Si empiezo a cantar. Bueno, quiero agradecer primero la invitación de aportaciones fiscales para participar el día de hoy con ustedes. La verdad es muy agradecido con esta invitación. Estaba aquí en la tierra del zarape, la tierra del pan de pulque. Y vamos a comentar esta primera parte de mi participación. Se refiere al tema de reformas fiscales para este 2026, un tema amplio, sin embargo me permití revisar me permití más o menos me permití hacer una especie como de resumen de las modificaciones, porque sí es un tema muy amplio, pero de hecho este solo tema por ahí va prácticamente toda la mañana, pero entiendo que también nuestros compañeros expositores van a estar platicando de temas de materialidad y otros temas afines a este tema. Entonces voy a empezar con esta exposición. Quisiera pedirles que con toda la confianza del mundo, cualquier tipo de comentario, aclaración, duda, la podemos hacer en el momento en que siempre levantamos la mano. Yo estoy de acuerdo aquí con Mayito, para los que no conocen también, ya traemos las dudas, eso no sabían, ¿verdad? Siempre nos vamos a cursos, casi siempre coincidimos. Entonces, pues ya me pongo de acuerdo con él traía las dudas, nos pongo de acuerdo, la pregunta una a la otra. Entonces ya dividió las preguntas. Entonces, oye, que hay un tema, la dos, ya se pone una dos, ¿no? Sí, claro. No le voy a pasar las preguntas que contestaron. Entonces ya estamos coordinados, porque no hay problema y todo está bien. Aquí nos hablamos. Saludos. Bueno, vamos a comenzar a esta hora. La idea sería más o menos tiene una extensión de una hora aproximadamente. Vamos a tratar de acercarnos a ese tiempo para darle oportunidad y que todos puedan programar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a platicar un tema de reformas fiscales. Este tema ya lo he desarrollado en estos meses como proyecto, pero prácticamente ya esto está publicado. El 7 de noviembre de este año ya se publicó el Día de la Federación todas las modificaciones en materia de la Ley de Ingresos de la Federación, Código Fiscal de la Federación, IEPS,
Lista de Derechos, etc. Entonces todo ya está publicado, 7 de noviembre como mayor referencia. Lo que vamos a estar, ahora sí voy a estar, como no funcionó esto, ahora sí que va a ser a la antigüedad. Vamos a ver algunas estimaciones económicas, de ingresos, código fiscal y bien, serían los puntos que vamos a desarrollar. En cuanto a las estimaciones económicas, bueno, en el documento que emite el Ejecutivo Federal respecto al presupuesto de ingresos y expectativas económicas, en el paquete económico, pues sí, se estableció todos los parámetros, y esto simplemente es informativo. Parece examen de la vista, pero lo explicación a ver. Lo interesante aquí, bien comparado la expectativa del 2026, lo que se aprobó para el 2025 y el estimado en cierre del 2025. De lo que nos puede interesar a nosotros, por ejemplo, es el Producto Interno Bruto. Se había establecido entre el 2 y el 3%, y pues estuvo muy lejos, o está muy lejos para que se acabe el año, pero ni para cuándo lleguemos a lo estimado. Y para el próximo año siento que también está muy aventurado, 1.8, y 2.8%. Creo que va a suceder lo mismo para estos 2016. El índice de inflación se estima en 3% para el próximo año. Tasa de interés, el precio del barril de petróleo, 54. Entonces, bueno, son datos que nosotros como contadores a veces nos piden pronósticos, presupuestos, etcétera, y pues nos pueden servir para realizar algún estudio, algún análisis que nos puedan servir para estos efectos. ¿De acuerdo? En cuanto a la ley de ingresos de la Federación, ¿qué es lo que podemos resaltar? Ustedes saben que este es un documento que por disposición constitucional permite el Ejecutivo, lo presenta al Congreso, y su principal fin es establecer los diferentes tipos y montos de ingresos federales por los cuales pues espera obtener esos recursos para aplicarlos en el presupuesto. En este caso, uno de los, bueno, también se ha utilizado sobre todo en los últimos años para establecer ya disposiciones que en teoría deberían estar en una ley fiscal, ley de ICR, ley de IVA y demás. Lo han introducido a través de la ley de la Federación. Esto pues tiene en algunas ocasiones ciertos inconvenientes, porque ustedes saben que la ley de la Federación tiene vigencia solamente un año, un ejercicio. Entonces, si por ejemplo el tema de los estímulos fiscales, que es un tema importante, como lo introducen en la ley de la Federación, pues esos estímulos fiscales solamente tienen vigencia un ejercicio, versus que estuviera en una ley fiscal, que es una vigencia permanente, a través de la ley de la Federación se le da vigencia a las demás leyes fiscales. Entonces es un arma de dos filos, porque si hay un beneficio, ese beneficio solamente tiene vigencia un año. Entonces por eso es importante comentarlo, sobre todo el tema de estímulos fiscales. Y aquí, bueno, en la ley de la Federación también establecen estos parámetros, entre otros, como es las tasas de recargos. La tasa de recargos para el próximo año, ya en resumen, está incrementándose del 1.47% mensual al 2.07%. Es decir, sí tenemos un incremento bastante importante, bastante fuerte, un 40% de incremento. Si tomamos en consideración la inflación que está esperada y la que hemos tenido en los últimos años, pues un 40% de incremento en la tasa de recargos, desde mi punto de vista, está totalmente desproporcionado, pero bueno, es lo que ya está aprobado.
Entonces, obviamente ya me va a salir más caro no cubrir en tiempo y forma las contribuciones. Bueno, entonces es un fuerte incremento. Hay algunos estímulos fiscales que permanecen. Otro tema importante es la tasa de retención de intereses bancarios que se está incrementando. Las empresas, las personas físicas que tienen inversiones en instituciones de crédito que tienen rendimiento, seguramente lo han visto, les está en cuenta, se les hace una retención de impuesto a la renta por los rendimientos que están generando estos instrumentos, estas inversiones. El tema es de que anualmente se establece la tasa de retención. Para este año se está establecido, para el 2026, se incremente casi el 1%, al punto 90%, es decir, más o menos es un 80% más o menos de diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en que se obtengan estos rendimientos, va a haber una retención bastante importante, sobre todo porque, de acuerdo a las instituciones fiscales, la retención se hace no sobre el rendimiento, se hace sobre el monto de la inversión. Algo extraño, pero así es. Es decir, no tiene que ver, el impuesto que se está reteniendo no guarda relación con lo que está grabando, que son los intereses, sino que se está reteniendo sobre el monto que está invertido, que pues, no debería tener mucha relación, pero así es. ¿Y esto qué es lo que ha motivado que esto, digo, en años anteriores se han estado modificando? A veces creo que un año sí disminuyó, lo volvieron a subir y este año lo volvieron a subir. En los años en que se incrementó de manera importante, sobre todo en personas físicas, seguramente lo vieron en su momento, generaba saldos a favor para las personas físicas, es decir, al tener un ICR retenido ligado a la inversión bastante alto, al final, a la hora de hacer su declaración anual, si tenían otros ingresos y demás, pues ese monto retenido superaba el impuesto causado anual, lo cual generaba un saldo a favor de ICR. Y pues a ellos quería, pedir la devolución de ese saldo a favor, pues un vía crucis tremendo. Entonces, con este incremento que estamos viendo aquí para el 2026, pues seguramente va a suceder lo mismo. A la hora de que se empiece, o empezamos a ver la declaración anual del 2026, sobre todo en personas físicas, vamos a notar un saldos a favor y pues probablemente una política como la que hemos tenido en los últimos años del SAT, que es muy bueno para cobrar, pero para devolver, pues parece que no es igual. Pues vamos a batallar, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede esperar para el 2026. Dios, ¿cuál es el número? Fíjate que yo estaba, leí la situación de respecto a los recargos. Cuando utilizabas, pagos parcialidades, se aplicaba el 50% del recargo normal. Sí. Se utilizaba el 50% del recargo normal, que era el 1.47, Para el pago pagos parcialidades autorizadas. Estuve viendo a reserva de tu opinión
fiscales. Sí. Y llegas a un momento en que ya te sale más caro tener pago parcialidades que pagar el recargo normal. Sí. No, de hecho es correcto porque por ahí tiene que haber el plazo, obviamente. Ha ligado la tasa de recargo tiene una, de hecho, para la lámina hasta de 12 meses, de más de 12 meses a 24, más de 24, pues va cambiando obviamente la función. Sí, o sea, de hecho, por cualquier lado que lo veas es más caro deberle al fisco que desde el banco. Es decir, que probablemente si obtengo un crédito con ciertas condiciones, me conviene mejor deberle al banco que deberle al fisco. Entonces, creo que sí es algo que hay que evaluar en caso de que estemos en esa situación. Entonces, hay que ver de manera, estamos viendo la parte fiscal, pero en este caso pues, es un análisis financiero que hay que ofrecerle al cliente, ¿sabes? No es no es un crédito que podamos sugerir o tomar para un caso extremo, ¿verdad? Entonces sale un caso. Entonces sí he visto inclusive casos en que sí he prestado el banco y pagar impuestos. No es lo más óptimo, pero tal vez no lo hará. ¿Qué número? Otra cosa que no les dije, me comentaron por aquí que tienen que ser 100 preguntas, ¿verdad? Si no, no nos podemos ir. Aquí vamos a estar como Vicente Fernández, se preguntan, no nos van. Bueno, en cuanto a estímulos fiscales, me gustaría comentar un par de ellos. Uno es el tema de la regularización. Sabemos que en este 2025 estuvo vigente este decreto, bueno, a través de la ley de la operación del año para este 2025, pero solamente para contribuyentes cuyos ingresos no excedían los 5 millones de pesos, lo cual se podía uno adherir a este estímulo, donde tenemos hasta un 100% de disminución. Ya hay que borrar la palabra condonación, que la aplicaron la sesión pasada, no existe. Por ahí una disminución, en este caso del 100%, recargos, sanciones y demás, hacer un trámite por ahí, siempre y cuando mis ingresos no superaran los 5 millones de pesos. Y abarcaba, si no lo recuerdo, hasta 2023. ¿Verdad? 2024. 2023, ¿verdad? 23. Ahora, perdón. ¿Sí se oye, no? Sí, se escucha bien. Ahí atrás, ¿se oye, no? Para que se escuchen el video. Ah, caray, perdón. Entonces, me agarras. Bueno, perdón. Y para este 2026, precisamente se establece más o menos con las mismas condiciones, con las mismas reglas, la regularización, solamente que el tema de los ingresos pues sí se incrementa de manera importante, 300 millones de pesos y abarca hasta el 2024. Entonces, básicamente lo que podemos esperar es de que, pues sí, efectivamente haya algún incremento en la fiscalización, con la idea de que nos podamos adherir a este beneficio, este estímulo fiscal, que prácticamente las reglas son las mismas, quienes pueden entrar, quienes no pueden entrar, básicamente realizar un trámite, aun y cuando por regla miscelánea en los últimos meses de este 2025 se facilitó un poquito más de poder entrar a este programa, digámoslo así, porque antes sí tenemos que hacer una solicitud por escrito, etcétera, y ahora directamente al entrar a hacer el pago podíamos
aplicar eso. Entonces, básicamente se repite este estímulo fiscal de regulación de créditos fiscales, solamente con la diferencia que ahora son 300 millones de pesos. Pero básicamente estamos hablando de los mismos, casi 100% de la reducción de multa, recargo, clasificación, adeudos de 24 anteriores. Quienes están en facultad de comprobación, o sea, que tengan auditoría, revisión de escritorio, lo pueden hacer. Siempre van a estar de créditos fiscales firmes. Si se están impugnados para tener derecho, tendríamos que desistirnos del trámite que estamos realizando para poder tener derecho a este beneficio. Pero entonces, básicamente son los mismos casos. Vamos a comentar. Bien. Yo estaba en el 23º del transitorio. Vamos México se permitía, y el último plazo era 30 de septiembre. 30 de septiembre de 2020. Sí. Nosotros hemos aplicado en algunas cuestiones y la misma plataforma nos permite todavía. Sí, porque precisamente en la regla de septiembre que comentaba, que salió por ahí de septiembre o un poquito antes, donde ya no tenías que hacer una carta y que esperar, ya se hace directamente sobre la plataforma. Entonces, pues bueno, si de alguna manera te gusta, había que ver, te lo habilita, pero por lo menos no tengo claro si también la habilita. Digo, porque la vigencia está hasta el 1 de diciembre, pero sí está muy claro desde las reglas iniciales que hasta el 30 de septiembre se podría. Digo, porque hemos hecho asuntos para la siempre y cuando los 35 millones de pesos, ¿no? Sí, Y que sean hasta el 2023. Exacto, porque así inicialmente así nació la México. Pero por decirte, ahí te dice 30 de septiembre, 35 millones de pesos, con donación al 100% de recargos, multas y nada. Sí. Pero por decir la plataforma te lo está autorizando. Pues bueno, es entre comillas, ¿verdad? Porque de alguna manera, digo, no había que buscar el fundamento legal para eso, ¿verdad? Porque a lo mejor después no lo van a venir a cobrar. Exacto, ese es el punto. ¿Por qué? Porque, híjole, se me pasó 30 de septiembre. Estamos ahorita. Y ahorita me meto a la plataforma, aplico mis actualizaciones, recargos, solicito mi conciencia y me lo autoriza. Pero yo en mi pensamiento es decir, bueno, y si mañana me dice, oye, No, claro, la ley dice hasta el 30 de septiembre. Es correcto, sí, porque la regla lo único que autorizó fue que en lugar de hacer todo el trámite de toda la carta, lo hicieras directamente en la plataforma, que eso facilitó bastante el tema, pero nada más. O sea, había que ver, digo, había que estudiar un poquito más a fondo, porque sí la regla te dice que hasta ahí, digo, bueno, la ley de ingresos de la federación te habla, va a estar vigente el ejercicio completo, entonces probablemente por ese lado podemos defender ese punto. Estoy de acuerdo, nada más que una regla no puede ir sobre una ley. No, claro, pero me refiero que en la ley de ingresos de la federación sí establece que vamos, el estímulo fiscal es durante el ejercicio 2025. Pero te marca un periodo. Bueno, sí, para hacer la solicitud, pero si ya no hay solicitud, ya lo haces directamente en la regla, pues podemos ofrecer. O sea, la regla, te decía que había que hacer una solicitud, pero si la regla dice que ya no tienes que hacer una solicitud, ahora lo puedes hacer a través de la aplicación, luego entonces se pudiera entender que podemos hacer prácticamente todo el ejercicio, el estímulo. Habría que ver, digo, es un criterio, vamos a llamarlo así.
que buscar poder hacer o presentar alguna consulta al respecto. ¿Algún otro comentario? ¿Cuál fue? Esa no fue mi Ah, no, precio. no, sí. ¿Algún otro comentario que hagan? ¿Algún se vayan a dormir acá atrás? ¿No? Seguro. ¿Tampoco les dijeron que va a haber examen? Bueno, el otro tema dentro de la operación que me gustaría resaltar es el tema de la repatriación de capitales. Como aquí veo muchos jóvenes, a lo mejor no se acuerdan, pero este tipo de estímulo ya había existido en el pasado. El tema de la repatriación de capitales, donde se estableció una especie de borrón y cuenta nueva para contribuyentes que eventualmente hayan obtenido ingresos y no los hayan declarado y que se los hayan llevado al extranjero. Entonces, en este caso, en años anteriores, se habían establecido tasas del 1%, del 2%, o sea, pagando ese porcentaje me borraban mi pasado fiscal. Este ejercicio regresa para el 2026, este tema de la repatriación de capitales. Tiene, desde mi punto de vista, dos enfoques. Uno, vamos a decirlo así, propiamente el de un estímulo, efectivamente, en donde se establece que para personas físicas y personas morales que hayan generado algún ingreso lícito, que es importante que sea un ingreso lícito, porque si es ilícito no tendría derecho a este estímulo. Y eventualmente, si la autoridad, porque está facultada para verificar, una vez que se tome el estímulo, para verificar el origen de los ingresos, pues obviamente tenemos que tener los elementos para comprobar el origen ilícito de esos ingresos. Bueno, el lado, el enfoque aceptable, por ejemplo, de alguna manera, es de que personas físicas, personas morales, que eventualmente generaron ingresos y que esos ingresos los hayan metido en el extranjero, se les está dando la oportunidad para que en el ejercicio 2026, pagando una tasa de un 15%, si la tasa de personas morales es del 30%, estamos hablando de un descuentazo de un 50% de impuesto, pagar este impuesto de todos esos recursos generados de manera lícita que los hayan dejado en el extranjero, con la idea de que se puedan traer esos recursos a México, los tengan que invertir durante 3 años, especificando en qué tipo de inversión lo pueden hacer, activos fijos, tecnología, etc. Entonces la idea es que se traigan los recursos a instituciones mexicanas, bancarias mexicanas, pagando un 15% una sola exhibición y con la obligación de invertir en proyectos productivos durante 3 ejercicios económicos. Ese es el lado amable, por decirlo así. Pagan un 15% y una escuela muy buena. Ahora nos pasamos al lado no tan amable, eso no lo dice la ley, solo ya lo observamos desde fuera, porque pues resulta ser que se le está dando un descuento de un 50% versus los contribuyentes que pagaron en tiempo y forma sus impuestos, al 30 o al 35%. ¿Nos ven ustedes alguna injusticia? ¿O es correcto que el que no pagó en su momento pague la mitad del impuesto que el que pagó en tiempo y forma sus impuestos? Creo que ese es el otro enfoque, no se dice en la ley obviamente, pero lo vemos, es decir, oye, y los que pagamos en tiempo y forma, ¿qué beneficio tenemos? ¿Alguna flexibilidad fiscal? No sé, a lo mejor pagar los cargos a una tasa menor, darme más plazo de pago para mis impuestos, ¿o qué? Pues realmente no existe, no hay. Entonces, obviamente, el otro enfoque es ese. Es decir, oye, ¿por qué estás premiando a un contribuyente? Sí, exacto. Y bueno, y eso sucede en todas las placas, en todos lados, ahí es el tema, ¿no? Pero ¿por qué a los que se pagan, o que pagamos en tiempo y forma, no hay algún estímulo, alguna
flexibilidad en aplicaciones, no sé, plazos, tasa de recargos, o no sé, algún tipo de beneficio para pues premiar a los cumplidos. Y en este caso pues están premiando a los incumplidos que hayan generado algún ingreso, que se lo hayan llevado al extranjero y que ahora fácilmente con la mano de la cintura van a pagar la mitad del impuesto que les hubiera correspondido pagar si hubieran cubierto los impuestos en tiempo y forma. Entonces, esos enfoques son los que hay que analizar y pues, desde mi punto de vista, salvo que se estableciera algún tipo de premio a los cumplidos, pues lo veo totalmente injusto. Hay un dato, muchas empresas, sobre todo, obvio, sociedades, distribuyen dividendos, ¿sí? O sea, ¿de dónde vive el socio? Si no distribuye dividendos. Y hay empresas que tienen sus capitales o sus utilidades, las tienen en el extranjero. Y dicen, bueno, cuando estuvo Peña Nieto, dijeron, tráetelo, cuando voy a cobrar al 5%. La reproducción de capitales, ¿sí? Pero por decir, bueno, no quise aprovechar la oportunidad, no la hice. Ahorita me cuesta, como tú dices, un 50%. Está bien. Ahí, ¿qué problemática pudiera tener? ¿Es un beneficio? Sí, es un beneficio. Oye, te estás ahorrando el 50%. Nada más que dame el origen de tus capitales del extranjero, de donde los sacaste. ¿Qué riesgo puede correr una persona física que tiene inversiones en el extranjero y que ahorita diga, bueno, me quiero apegar al beneficio del 30%, del 15%, perdón, del 15%, y qué repercusión pudiera tener que me dijeran y cuál fue el origen de esa inversión que tienes en el extranjero? 20,000 pesos no tienes. Entonces, ¿qué riesgo pudiera tener a una persona física que quisiera adaptarse a ese beneficio? Sí. El documentar o el justificar el origen, porque de su empresa que él tiene o tenía en México, nunca se fue liquidez. Sí, es importante evaluarlo, ¿verdad? Y nosotros, perdón. Es fácil, te la voy a contestar. Las empresas de García Luna, las operaciones que hizo García Luna, de ofrecer seguridad con todo, pagando impuestos nacionales y extranjeros, condenado en robo a la nación. Te pongo Arturo Ávila, que con Fox y con Calderón empieza a vender armamento al ejército, un modelo también en todo el mundo de privados, pide del gobierno, hace todo su movimiento y no le hace nada. Entonces, a eso es a lo que se va a enfrentar un empresario que tenga ese tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque es el criterio de quien va a estar ejerciendo justicia. No es nada más de este sexenio, tiene por 40 años el mismo esquema. Y Jorge, a tu pregunta, pues yo tengo 33, 34 años de control y desde que me acuerdo a los cumplidos, machete y garrotazo de los incumplidos, desde los ayuntamientos hasta los estados, sacan decretos donde en este momento te perdonan el 80 o 90% de los recargos y de la actualización, pero ven y pagan porque no tengo dinero. De hecho, ahorita, por ejemplo, en el caso de Coahuila, hasta mañana, 30 de noviembre, tienen pagando $1 de recargos para y los que pagamos por ahí que hacemos fila a principios de año y tesorerías. O la gente que paga con alcaldías, que paga por intereses, por pagar a tiempo. Claro. Sí, es correcto. Entonces, efectivamente,
gracias por la intervención, maestro. Gracias. Tenemos ahorita para puntualizar, los interesados deberán cumplir, conservar documentación por 5 ejercicios de los comprobantes de ingreso, pago de impuestos, inversores, origen lícito de los recursos. O sea, tenemos, o sea, sí está estipulado que eventualmente si la autoridad, obviamente va a checar varias cosas. Primero, que haya pagado el impuesto, obviamente. Segundo, que lo haya invertido en lo que ellos establecieron durante los periodos que están establecidos, pero también puede verificar que no haya sido lo que haya vendido de la verde, ¿verdad? El origen. O bueno, o ahora anda de moda el huachicolco, que no haya sido origen del huachicolco. Entonces, es importante evaluar ese punto, porque no nada más es calcularlo y pagar y ya, sino efectivamente, oye, a ver, ¿qué elementos podemos tener? O sea, luego nos podemos empezar a ver cómo fue que generó el ingreso y cómo se elevó para allá. O sea, tienen muchas dudas, por ejemplo, oye, que fue de efectivos. Que fue de efectivos. Oye, bueno, pues, ¿a qué se dedicaba? No, pues tenía, no sé, un restaurante, o una, ¿cómo se llama? Gasolinero, algo, ¿verdad? Pero en general, y luego, ¿cómo convirtió ese efectivo en bancarizarlo para poderlo llevar? Digo, tienen muchas cosas. Sí es importante lo que comentas, porque ahí es donde puede estar el apoyo de parte de los contadores, de precisamente, oye, no nada más es calcular pagar y ya, sino, oye, a ver, qué información, cómo puede dar ese dinero allá, cuál es el origen, a ver, ¿sí? Entonces es importante comprobar ese punto. Acá tiene otra duda. Ahí está hablando de empresas, dice origen lícito, son empresas que no pagan impuestos aquí o el que no quedan, porque por ejemplo, una empresa que trabaja en México y también tiene operaciones en Estados Unidos, ella tiene una cuenta y ella hay capital de esa empresa. Pues la empresa, si está pagando los impuestos normales aquí, tiene derecho a traerse ese capital para acá. Sí, o sea, es independientemente de dónde se haya generado, porque de hecho, efectivamente, a lo mejor sí se generó en el extranjero, pero no lo declaré. O sea, a lo mejor tengo una sucursal en San Antonio, Texas, y tengo ahí una sucursal y tengo ingresos y ventas. Acuérdense ustedes que el hecho de ser residente en México tengo que comprar los impuestos, los ingresos mundiales, de cualquier parte, ¿no? Entonces, obviamente, probablemente se aumentó el tema de no declarar esa parte en México y puede ser parte del tema. A ver, precisamente a eso me refería, investigar un poquito más, no nada más es, oye, ¿cuánto te trajiste? No, pues me traje 10 millones de pesos, págate el 15% y listo. Oye, espérame, a ver, ¿qué son? Pues la tarea de nosotros, aparte de eso, es investigar o solicitar cuál es el origen, porque eventualmente no es porque nosotros lo queramos hacer, sino básicamente porque para darle seguridad a esas personas, y saber que, oye, nada más es calcular y pagar, oye, a ver cómo se generó. Oye, no es que sí tengo, me ha pasado, por ejemplo, que a veces, no en ingresos, no en operaciones con bienes tangibles, sino con intangibles. Oye, se presta un servicio, una asesoría, ustedes quieren mantenimiento, lo que sea, hago una factura, pero esa factura no la digo, hago una factura que le llaman proforma y me pagan y lo pongo en una cuenta en Estados Unidos. Nadie sabe, nadie supo, pues tengo ahí el ingreso, pero pues es un ingreso y ya, pues no la declaré, pero también. Entonces se pudiera estar generando de esa manera. No es que está dando mal, si ya está, no sucede. Sí, perdón. Tengo dos dudas. Una, lo primero que tenemos que atender al Tratado de Doble Tributación, al Tratado Internacional que existe con otros países, ¿no? Para poder traer capital que a lo mejor por una mala, un mal consejo no trajiste a México siendo de origen ilícito. Digo, esa es una. Sí, para pagar impuestos, para pagar impuestos en México no necesito traerme, ¿no? O sea, si está
digo, otra vez, en el caso de lo que lo genero, lo declaro, aunque no lo traigo. Yo tengo que como quiera pagar ese impuesto, pero a lo mejor lo interrumpí. No, sí, digo, básicamente es porque hay asesores que te dicen, estás en Estados Unidos, ahí ya pagas tu impuesto sobre la renta, no es necesario que lo declares aquí en No, México. es diferente. Pues, siendo residente, tenemos que declarar. Obviamente existe la posibilidad de hacer un crédito de impuestos pagados al extranjero. Hay que tomar en consideración los tratados internacionales para poder realizar eso. Entonces, yo creo que efectivamente, o sea, una buena asesoría incluye precisamente el control de esos ingresos del extranjero y la correcta manejo, por ejemplo, de alguna manera, en cuanto al acreditamiento de impuestos pagados al extranjero. Hay ciertas reglas que hay que ver realmente estos tratados. A veces la tasa de retención es más baja, etcétera. Hay que ver varios temas, ¿no? Se da, bueno, el tema inclusive de dividendos y de otros tipos de ingresos, que a lo mejor puede ser que yo haya invertido en empresas del extranjero, me paguen dividendos y hay un tratamiento especial para eso. Entonces sí es parte de nuestro alcance como asesores, como así, efectivamente dar una buena asesoría y no alentar, de alguna manera. Oye, ¿sabes qué? Esos ingresos no se traen de México. Realmente, siendo residente en México, tenemos que cuidar el 100% de los ingresos. Obviamente hay gente o personas que a lo mejor no lo saben, o si lo saben, pues alientan esa relación. Ahora, el alcance de la palabra ilícito. Países Bajos invierte una empresa X donde es permitido el consumo de cannabinoides. Pero sin embargo en México hasta hace años no era lícito. Digo, ahorita por eso lo voy a repatriar capital. ¿Y qué le voy a decir? ¿Es que en el extranjero sí es lícito? Sí, habría que ver esos puntos precisamente, entre otros. El tema aquí es de que también hay que ver cuando son los llamados paraísos fiscales, se toma en cuenta, se toma en consideración ese tipo de inversiones, el tema del control que yo pueda tener, porque sabes que hay un fondo para las personas que yo pongo una lana con esperando un rendimiento, pero yo no tomo las decisiones, les toma, no saben que tengan mayor porcentaje o tengan alguna representación en esa empresa. Pues también eso hay que considerar. Probablemente si invirtió en una empresa de ese tipo, pero yo no tenía el control, yo no podía decir, no inviertas, porque tengo el 0.01% del fondo, pues no me da derecho a opinar sobre qué se invierte y qué no se invierte. Entonces, esos puntos había que analizar y precisamente, por repetir, eso se trata parte de nuestro trabajo, es decir, efectivamente, vamos a investigar, no es otra vez cuánto vas a regresar y para mí, efectivamente es más importante, oye, a ver, compruébame qué elementos hay para este tema. Nos vamos al tema, oye, no se invirtió aquí, allá, en este tipo de empresas, etcétera. Entonces, yo creo que es la parte más fina, digámoslo así, de la investigación. Tenemos, obviamente, no tenemos el tiempo abierto, va a estar vigente el ejercicio completo, se divide en dos partes, de enero a junio y de julio a diciembre, pero al final de cuentas, si se está ya pensando en adherirse a este estímulo, pues yo creo que parte de nuestra chamba es esa, investigar, preguntar, documentar estas operaciones para eventualmente darle una opinión al contribuyente que sí o está pensando en hacer utilizar ese estímulo. ¿De acuerdo? Sí, adelante. Si por ejemplo la misma persona con la que tiene su domicilio fiscal aquí en México constituye una empresa en Estados Unidos. Se puede, sí es posible, inclusive porque la misma disposición habla de partes relacionadas. O sea, puede ser que la que generó fue el gallo LLC y aquí en México es la gallina. Pues bueno, es posible inclusive que sean partes relacionadas. O sea, está prevista esa posibilidad. Todo el estado. Sí, también. Sí, también está
Sí, es un tema que hay que, no es tan sencillo como calcular y pagar, sino todos esos puntos finos, por ejemplo, de alguna manera, que hay que conocer. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo nada más un comentario a tu comentario. La repatriación de capitales, estamos hablando de que traemos dinero del extranjero a México. ¿Sí? Pero ahora yo quiero hacerlo diferente. Quiero sacar dinero de México al extranjero. Y como bien lo comenta el contador, hay que verificar efectivamente los tratados internacionales con cada país, porque en lo personal nos tocó una situación de sacar dinero de México a un país y sin embargo te vas al tratado internacional, es decir, porque una cosa es Cuba, otra cosa es Estados Unidos, otra cosa es Argentina, España, X, cada uno en esos tratados internacionales te exime de pago de impuestos. ¿O lo regula? Lo regula, es correcto. Es correcto tu palabra, lo regula, pero nos tocó en una situación que se sacó dinero de México para un país extranjero y de acuerdo a los tratados internacionales, dependiendo del país, que puede regular hasta una excepción. Y así rompiendo el tema, efectivamente, de hecho hay reglas mexicanas para pagar los impuestos en inversiones en los paraísos fiscales. Obviamente que a lo mejor algunos no lo hacen, entonces es otra posibilidad este beneficio, es decir, no lo hice en su momento, se supone que cuando tengo inversión en los países fiscales y demás, yo debo declararlos de México, no lo hice, a lo mejor tengo esta posibilidad, entonces podría ser parte del análisis que hay que hacer, porque efectivamente, no es ilícito invertir en paraísos fiscales, lo que sí es ilícito es no declarar los rendimientos que obtenga. Eso, que efectivamente en ese país no pago impuestos, pero tengo que pagarlos en México, ¿sí? Entonces, si no lo hago, si lo hago, porque pasa que puedo tener inversiones donde sea, pagando los impuestos. El tema es que la mayoría no lo hace y entonces a lo mejor es una posibilidad que nos está abriendo. ¿Llegamos a duda por ahí? A ver, tratando de confirmar, la repatriación de capital únicamente se puede aplicar a reinversión o al gasto corriente también. No, es inversión. No quiero invertir en el banco, nada más lo quiero regresar y meterlo al banco. Hay reglas. Compra de bienes derivados de activo fijo, terrenos y construcciones, siempre que no se enajen en 3 años, investigación, innovación, desarrollo tecnológico, pago de pasivos a favor de la federación y de contribuciones o de sueldos estatales. Esos son parámetros. Bueno, ahora, andamos un poquito corto de tiempo, voy a hacer un resumen de esta parte, sobre todo lo más importante, que es el tema de los comprobantes fiscales falsos. Me paso al Código Fiscal de la Federación. Entiendo que más adelante, porque dentro de lo que se va a ver algo de esto, pues no quisiera tampoco ahondar demasiado en el tema, porque se va a estar viendo un poquito más a profundidad. Pero sí quisiera platicarles algunos temas que he estado analizando. Desde el tema probablemente más importante que se está señalando para el 2026 a través del Código Fiscal de la Federación, que es la denominación o la determinación de los comprobantes fiscales falsos. El hecho es que no había una definición como tal, que era falso, porque todos los comprobantes fiscales no son falsos, porque se timbran, los timbra a través de un probador autorizado por el SAT. Entonces ya como está establecido para el 2026, pues efectivamente ya se establece un procedimiento. Y quisiera referirme precisamente a eso, para estar, digamos así, comprendiendo la magnitud de esta modificación. Fíjense ustedes,
yo lo veo desde este punto de vista. Actualmente, el enfoque, hablando de los comprobantes fiscales, es de que la carga de la prueba está, actualmente me refiero hasta el 2025, la carga de la prueba está a cargo de quien recibe la factura. Quien recibe una factura eventualmente debe tener los elementos para determinar que los hechos o los actos que están en esa factura sean reales y verdaderos, la materialidad, razón de negocios, etc. ¿Sí? Entonces, nosotros que recibimos una factura, un contribuyente tendrá que tener los elementos, un contrato, una orden de compra, si ustedes quieren fotografías, videos, correos, etc. O sea, no hay una limitación de qué elementos, porque es importante contar con los elementos suficientes para que el transporte, varias cosas, ¿no? Pero el enfoque actual es de que el que recibe la factura se preocupa por tener esos elementos para eventualmente, si me vienen a revisar, van a decir, ¿sabes qué? Pues, a ver, voy a determinar si esta factura eso no vale. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que está cambiando para el próximo año? El enfoque cambia diametralmente. ¿Por qué? Porque ahora, al establecerse como un requisito los comprobantes fiscales que sean operaciones reales, ahora el que se va a preocupar es el que emite la factura, no el que lo recibe. Es un cambio de enfoque muy diferente. Es decir, ¿por qué? Porque tiene varias repercusiones. Porque ahora el que emite la factura va a tener que tener los elementos para comprobar que esa factura que emitió contenga hechos reales, verdaderos. Y a mí, como receptor de la factura, me deja en una posición pasiva. Es decir, no me van a venir a preguntar a mí, le van a ir a preguntar al que emitió la factura, porque para mí es un requisito de los comprobantes, así como es el folio y el postal y todo eso que conocemos, que sea un hecho real. Pero obviamente que ahora el que se va a preocupar por estos elementos va a ser el que emite la factura. Es un cambio bastante fuerte, porque ahora me deja a mí, el receptor de la factura, como un elemento pasivo que voy a esperar a ver que el otro, el que me dio la factura, la emitió, compruebe de manera adecuada la emisión de la factura. ¿Por qué? Porque ahí viene el primer efecto. Yo no voy a poder patalear como actualmente lo hago. ¿Cómo pataleo? Hasta el 25, pues junto el contrato y que el pago y que un correo y etcétera. Bien, ahora no, ahora ni siquiera me van a dar oportunidad de defenderme, porque voy a depender de lo que emitió la factura haya convencido o no al SAT en una revisión. Entonces, de tal manera que ahora el que vaya a estar detrás del emisor de la factura puede ser yo. Voy a ver esta factura, o sea, ¿qué elementos hay para que son hechos reales, ¿no? Pues ahí estoy yo. Entonces voy a estar detrás ahora del que emite la factura, porque a él sí que le van a venir a preguntar si son reales o no esas facturas. Entonces, para mí ese es un cambio de enfoque muy importante y que hay que comprender, porque ahora, de hecho, probablemente tenemos que cambiar nuestros procedimientos internos de control. Tenemos a las cuentas por pagar, chécate. Ahora, oye, chécate con el proveedor si tiene esto y esto. Tenemos que estar en coordinación. Ya no va a depender de mi empresa o de mi departamento interno, sino que ahora voy a depender tercero, el que está emitiendo la factura. Ahora, ¿cómo? ¿Se entiende? Ese es el cambio de enfoque importante. Por eso quiero dar a entender que ahora tendremos que cambiar nuestro procedimiento, nuestros controles, para que tengamos esa coordinación, digamos de alguna manera, con nuestros proveedores, o cuando menos con los principales proveedores. Porque ahora a ellos van a preguntar, ¿cómo va a ser esto? Se
establece un procedimiento, le llaman auditoría express, auditorías express, de comprobantes fiscales, verificar que sean reales las operaciones. ¿Cómo va a suceder esto? La autoridad, seguramente bajo algún indicio, va a llegar a una empresa y sin citatorio alguno va a notificar el inicio de esta auditoría express. No va a funcionar como normalmente sucede en una revisión o algo, que van a dejar citatorio, van a dejar sin citatorio. Oye, ¿está o no está? Pues el que esté, órale, ahí está. Oye, no me lo quisieron recibir por X o Y. Bueno, me retiro, lo publico vía, ¿cómo le llaman? Estrados, buzón tributario, y regreso. La segunda vez que regrese el SAT, va a iniciar. Oye, tampoco me recibieron, no quisieron. Se retira automáticamente en ese momento, la autoridad va a establecer que los comprobantes son falsos. Ya ni siquiera van a preguntar si sí o si no. O sea, sin revisar. Es un caso. Segundo caso, ¿sí me reciben? Sí, fácil. ¿Qué va a suceder en ese momento? En el momento en que entra la autoridad a hacer esa revisión express, les van a suspender el sello digital a quien les van a revisar. Pues van a poder realizar ningún tipo de movimiento. En ese mismo momento se restringe el sello digital, no van a poder facturar, no van a poder timbrar nómina, nada. Mientras que dure la auditoría, que puede durar hasta 24 días. Imaginen ustedes, 24 días sin poder facturar, simplemente. Entonces, durante ese periodo va a hacer esta auditoría express. Durante ese lapso, el contribuyente puede estar comprobando que sí son reales las operaciones, pero al final de cuentas va a haber una resolución de la autoridad. ¿Sabes? Es decir, aquí está toda la información, la analiza y la autoridad puede decidir, oye, fíjate que sí, efectivamente me convenciste, tus operaciones son reales. Usted disculpe, imagínense, no sé cuánto puede durar eso, 4 días. El otro lado, oye, ¿sabes que no me convenciste? No son reales tus operaciones. Se termina esa revisión express y obviamente ya el tema de la autoridad puede irse por el lado administrativo, el tema de cobrar las contribuciones omitidas y demás, inclusive un tema de carácter penal para quien emite la factura, pero también el que el receptor, como ya no le dieron chance de batallar, porque ahora, vuelvo a repetir, el enfoque es de quien emite la factura. Entonces la autoridad dice, bueno, ya determiné que este contribuyente que viene a revisar, sus operaciones no son reales. Luego entonces, los que recibieron la factura, ya ni siquiera les voy a preguntar, les voy a cancelar su sello y tienes 30 días para corregir. O sea, esas facturas, si lo hiciste deducibles, van para atrás, y el IVA, etcétera, todo ese tema. Entonces, para el receptor va a tener que suceder una vez que la autoridad determine que esas operaciones no son reales. Entonces, en resumen, digo, hay otras disposiciones también importantes, pero creo que esta parte es muy, muy importante que reconozcamos, sobre todo el tema del nuevo enfoque. Es decir, que no sigamos con la tendencia que tenemos ahorita, sí, mira, un contrato, no sé qué. Ahora, espérame, necesito, digo, yo sé que aquí no existen, no hay gente que compra facturas y eso. No. Si acaso pudiera darse eso, oye, espérame, ahora, ¿con qué elemento? O sea, ya ahora la pelota está de qué lado. O sea, yo necesito proveerle de información para tener una forma de que el otro se pueda defender, porque el otro, o sea, lo peligroso del asunto, y es que es el caso de comprar facturas, es de que ahora vamos a aprender del otro cuate, qué es lo que va a decir, porque si lo tengo muy suelto, pues el fin. Yo nada más dice la factura y ¿qué hay? Pues no hay nada. Y yo, el de la bronca va a ser ahora el receptor, ¿verdad? Porque el otro, pues no sé, a lo mejor otra preocupación, pero sí necesitamos cambiar ese enfoque. Perdón. Sí, ahí nada más un comentario.
lo siento yo como contradictorio por la propia autoridad, de que dices tú, o dice la autoridad, de que tú vas a ser el responsable, el emisor de la factura, ¿sí? Va a ser el responsable. ¿Sí? Es que le van a ir a preguntar, o sea, de esa manera, si las operaciones es son correcto. Nada más que para 2026 ya no es obligatorio que tú le tengas que entregar. Ahorita vamos y con tu constancia de situación fiscal para poderte facturar. Saber que eres contribuyente, saber a qué te dedicas y qué fines tienes y qué, o sea, ¿sí? Te piden la constancia de situación fiscal. Si no, no te voy a facturar. Y opinión muchas veces. Para 26 ya no es obligación, Sí, claro. o no va a ser obligación mostrar una constancia de situación fiscal. Va a ser un delito. Va a ser delito, Claro. que te pidan una constancia de situación fiscal para poderte facturar. Entonces, espérame, me pasa aventando una bronca sin yo tener elementos con que decirle, yo le voy a facturar a él y me está pidiendo gastos o me está pidiendo activos fijos o demás, sin saber que él está desarrollando una actividad empresarial. ¿Sí? Porque yo no tengo una constancia de situación fiscal y si yo se la pido, es un delito. ¿Sí? O sea, yo tengo que facturarle porque le tengo que facturar. Claro. Sí, digo, son varios temas ahí involucrados, entre ellos esa parte, pero sí es importante que, digo, y de alguna manera, digo, no estoy de acuerdo con la exposición, pero de alguna manera se podría entender, o sea, oye, sabes que no es suficiente una constancia para facturar, o sea, es necesario más carnita. O sea, a ver, pues habrá otros elementos para poder determinar si son reales operaciones que no tuvieran ninguna dificultad para, oye, ¿sabes que te voy a vender un producto? Oye, el transporte, o el pago de impuestos, de importación, digo, varios elementos para poder comprobar que esa operación es real, pero me muevo al otro lado, o al extremo, oye, efectivamente estamos viendo esa famosa compra de facturas, híjole, se pone uno más nervioso, depender de quien emitió, de que me esté ocupando yo, cómo lo voy a defender. Entonces ya dependo no solamente de que me haga la factura, sino que tenga los elementos para ver qué es lo que va a enseñar. Y lo que más me preocupa es de que no diga nada, o se desaparezca, o no sé, ya ni siquiera me voy a poder defender como receptor de la factura. Entonces, eso es lo que es importante, cambiar también nuestro enfoque. O sea, el resumen que yo veo de esto es de que ahora sí necesitamos cambiar nuestro chip hacia esta modalidad, digamos así, de comprobación, porque lo que hacemos actualmente probablemente ya no se va a necesitar hacer, no se requiere, porque no está de esa manera. Ya no tienes que pedir una constancia. Sí. ¿Por qué hablan de que si nos piden la constancia de situación fiscal es delito? Hay una disposición ahí, no por aquí, pero sí hay una discusión por ahí, no la precisamente en la presentación, pero sí dentro de las reformas aprobadas está eso, está el de, por ejemplo, si una persona o un representante de una empresa está en la lista negra o no está localizada y demás, le van a negar el registro, el RFC a la persona moral, ¿verdad? Entre otras disposiciones, y entre esos está este tema de la... Pero viene en la nueva... Sí. Sí. Ah, pero es que no solo Sí, no, sí está. Bueno, no tengo aquí la presentación, pero sí está dentro de lo aprobado. Sí. Pero creo que eso materialmente ya lo hace. ¿Perdón? Ahorita materialmente ya lo hace. Pues sí. De hecho, en un curso de reciclaje me llevé, digamos, de mi amigo la
chifla porque le dije que ya había sociedades irregulares. ¿Por qué? Porque llego, la creo con el notario de la fe pública, lo escribe, me voy a alzar y magia. 2 están en la lista negra del SAT, no me los inscriben. Atrás. Entonces quiero deshacer el contrato y dice el sedatario, no puedo porque necesito que esté registrado en el SAT. Entonces ya se trampa y algo viene el cambio de socios, dime cómo lo registras en la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Economía te pide la fiel del representante legal y te pide también el de la empresa. Entonces es un círculo donde hemos caído como tal. Y regresando un poquito a los antes, si me permite, porque no lo va a tocar tan a fondo. Yo creo que el enfoque no nada más es de la otra cancha, porque si te fijas, no me modificaron las obligaciones a mí como contribuyente al sector del documento. Bueno, salvo va a ser compartido. Sí. Ya la obligación ahora sí ya es compartida, porque ahorita tenemos la problemática, al menos yo la tengo en un caso donde el cuate llega, visita su empresa tranquilamente, hay un medio liquidando la empresa, obviamente que cuando le llega la invitación está completamente liquidada y a todos los que les compramos, pues, ¿sabes qué? Operaciones ficticias, falsas y demás, ¿no? Entonces, de esos asuntos, nosotros lo verificamos cuando se liquidó. Entonces, fuerte que es compartido. Sí, aunque yo adicionaría, Néstor, que como requisito adicional del 29A, sí agregaron que sean operaciones reales. O sea, yo el receptor, yo que está ligado, ¿no? Porque al final de cuentas dice, ¿sabes qué? Oye, si el otro no se defendió bien, no dijo nada, a mí, oye, ¿por qué te van a cancelar un 6? ¿Por qué tienes que pagar en 30 días? Porque no cumpliste con el requisito que está de que sean reales. Yo dije que no son reales, entonces ya no cumpliste con requisitos. Créeme, las 3 bombas de agua purificadora y los desechos al mar están ahí y lo que ellos dicen es que cuestan 3 millones y no cuestan. Es más, con Gordon les pusimos que estaban, pero el empresario ya no era, y eran 10 millones de pesos que iban a costar. Pero es que, vuelvo otra vez, es que la operación real también. O sea, nos vamos a tirar a hacer cosas nuevas, vamos a llamarlo de esa manera. Por ejemplo, los pongo también muy sencillos, y por ejemplo, termino que ya lo están tratando aquí. ¿Qué hacen cuando ustedes piden un paquete por Mercado Libre y Amazon? ¿Qué hace el cuate que va a entregar? Bueno, pero luego, a ver. Toma foto. Toma foto. A ver, y ponte aquí para que salga el recibir. Vamos a tener que llegar a eso en muchas ocasiones. Lo hacen ellos. De tener elementos para comprobar la materia del pero hasta dónde, qué elementos. Sí, no lo describe. No lo describe. Orden de compra, correos, contacto, fotos. Y aún así, son casi. O sea, ¿hasta dónde abarca eso? Agárrense 20 minutos, ahorita les pongo la Entonces, sí, pero vamos a tener que llegar a esos extremos, a eso me refiero. O sea, en un caso así rápido, estaban haciendo, no sé qué nave industrial, un arreglo o algo así, y el arquitecto estaba detrás de un cuate tomando nota y filmando. Entonces, digo, nos van a estar guiando hasta ir hasta ese extremo para el término, ¿de acuerdo? Bueno, es lo más importante, digo, hay otros temas, no lo dejo de hacer fuera, pero creo que es importante con el tiempo y de alguna manera hemos abarcado una buena parte de esto de las reformas fiscales y no sé si quisiera agradecerles de nuevo su presencia,